ya decía Fernando, mi nombre es Lucero Meléndez. Yo fui formada en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y hice mi maestría y doctorado en estudios mesoamericanos aquí en la UNAM. Y bueno, pues mi área de investigación va principalmente por la lingüística histórica y específicamente he trabajado con lenguas mayas, esa ha sido como mi área de investigación. Entonces, bueno, pues un poco todos los ejemplos que yo voy a ir poniendo en cuanto a la cuestión teórica que vamos a ir viendo en esta sección del propedéutico va a ser anclado un poco también hacia mi investigación, un poco para que también se vea cómo se engarza o cómo yo veo que se engarza la lingüística histórica con otras disciplinas de la antropología, porque al fin y al cabo muchos de los que están aquí, si no es que la mayoría, justo no van para lingüística o no tienen formación de lingüistas, pero bueno, pues también la lingüística histórica es muy pertinente para otras áreas de conocimiento dentro de la antropología y bueno, finalmente poner en el panorama cómo podemos echar mano de las herramientas para nuestra propia investigación, no solamente para los que hacen lingüística o los que hacen lingüística histórica, pero también para arqueólogos y específicamente también para antropólogos en general. Bueno, un poco la dinámica de la sesión es que se puede interrumpir si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible pues eso, no tengo ningún inconveniente en que se vaya, que vayan levantando la mano si tienen preguntas o comentarios en particular. Bueno, esta presentación está planeada para ser discutida en este orden. Entonces, en primer lugar vamos a definir qué es la lingüística histórica, después vamos a hablar de los métodos de la lingüística histórica, posteriormente vamos a hablar de la glotocronología, que es una herramienta de la lingüística histórica, una técnica que pues casi siempre se ha visto como si esto fuera la lingüística histórica, y bueno, vamos a tratar de aclarar que la lingüística histórica es mucho más que la glotocronología. Entonces, de ahí se desprenderán los temas como lingüística histórica de arqueología, lingüística histórica de antropología, lingüística histórica y epigrafía, y lingüística histórica y filología. Bueno, ¿qué es la lingüística histórica? Es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar las lenguas en el eje diacrónico. Entonces, bueno, como ustedes saben, las lenguas van cambiando por múltiples factores a lo largo del tiempo y van generando variaciones al interior de los sistemas que derivan en que ya no podamos ver un grupo de lenguas como una misma lengua, como una sola lengua, sino que en realidad lo que tenemos es que se van generando sistemas lingüísticos distintos, ¿no? Entonces, de allí que se van generando lenguas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, en general, creo que un poco ya habían hablado de clasificación lingüística con Fernando y creo que con Marcela tocaron estos temas, pero bueno, justamente la lingüística histórica, la terminología de la lingüística histórica está basada en un modelo genealógico. Entonces, se asume que las lenguas descienden de un ancestro común que llamamos lengua proto, ¿no? Así, proto-maya, proto-náhuatl, pero a su vez se van haciendo reconstrucciones hacia arriba, digamos, habrían nodos intermedios y nodos muy superiores, ¿no? Entonces, y las lenguas que derivan de dicho ancestro se llaman lenguas hijas. Entonces, bueno, pues aunque no es frecuente, también podríamos hablar de lenguas tías, lenguas primas, pero sí de lenguas hermanas, ¿no? Entonces, al interior de las clasificaciones vamos a tener lenguas que son más cercanas entre sí, ¿no? Y entonces esas son las que vamos a llamar lenguas hermanas, y hacia arriba vamos a ir haciendo las lenguas protointermedias. Entonces, lo que vamos a tener es que las lenguas, todas las familias lingüísticas están organizadas, todas las lenguas del mundo están organizadas por familias lingüísticas. Hay lenguas que no tienen un parentesco, digamos, evidente con alguna otra lengua. Por ejemplo, en México se le llaman lenguas aisladas,
En México tenemos el purépecha, es una de estas, que no tiene no se le puede asociar con una familia lingüística porque sus características gramaticales no permiten asociarla, tienen características muy particulares que le son únicas con respecto a otras lenguas dentro del territorio. Otra lengua que estaría en esta situación es el guave, que se habla en Oaxaca, sería otra lengua aislada, y, los seris también está en discusión si pertenecen o no a alguna familia lingüística, pero en general se piensa que son lenguas aisladas, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, pues esta agrupación responde a que se compartan rasgos, ¿no? Y que sean posible identificar procesos comunes de innovación en los cuales podemos ir agrupando a las lenguas en familias lingüísticas. Entonces, bueno, como les decía, el área que yo he trabajado en particular son las lenguas mayas. Aquí pongo una representación de una de estas, no es el único modelo de representación, pero este es el modelo que se llama del árbol. Hay otros modelos de representación para agrupar a las lenguas. Y este modelo, lo que diría es que tenemos a estas 4 lenguas, pertenecen a una rama llamada yucatecana, que a su vez descienden de otro nodo superior llamada rama occidental, y a su vez vendrían del maya común o del protomaya, ¿no? Según se le quiera llamar. Este modelo es tomado de John Robertson, uno de los grandes exponentes de los estudios en lingüística en maya. Hay otra propuesta, la de Kaufman, que no voy a exponer aquí, pero bueno, porque no se trata de discutir las clasificaciones. Y bueno, finalmente lo que me gustaría señalar con esto es que ninguna clasificación está completamente, discutida, es decir, la discusión sobre las clasificaciones pueden nunca estar terminadas, o sea, todas estas árboles que nosotros vemos representados siempre están sujetos a discusión a la luz de nuevos datos, ¿no? Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, que en particular en las lenguas mayas, una de las lenguas que está como poco clasificada, digamos que hay mucho debate en torno a su clasificación, es el tojolabal, ¿no? Y no está todo escrito acerca de esto. Entonces, aunque a veces nosotros vemos estas clasificaciones, siempre en lingüística se pueden proponer nuevos datos que cambien estas clasificaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo que tendríamos aquí es que estos nodos ya son lenguas proto, ya son estados de lengua reconstruidos a partir de las lenguas hijas en un momento donde se compara sincrónicamente un grupo de lenguas, 2 o más lenguas, y a partir de eso se puede ya proponer una reconstrucción o una lengua llamada proto, de tal suerte que este yucatecano también le podríamos llamar proto-yucateco o proto-yucatecano, y a este le podríamos llamar proto-huasteco o proto-huastecano, porque estamos ya combinando información comparativa de 2 o más lenguas. Bueno, los métodos de la lingüística histórica permiten descubrir las relaciones que existen entre lenguas emparentadas a partir de la comparación entre los distintos niveles de análisis lingüístico. Esto es, ya supongo que esto ya lo vieron un poco con Polo, claro que hablar de los niveles de análisis lingüístico como entidades completamente discretas es algo de alguna manera falso, ¿no? Porque siempre todos los niveles están muy entrelazados, ¿no? Pero bueno, si quisiéramos dividir la lengua o en unidades menores cada vez, tendríamos el nivel fonológico, el morfológico, el sintáctico y el léxico como en un nivel de los menos lingüísticos. Vamos a ver por qué, pero el semántico no lo pongo en esta clasificación, porque finalmente el semántico es un nivel que se está permeando
a través de todos los niveles, ¿no? No podemos dividirlo o anclarlo específicamente a uno de ellos porque en realidad está en todos, ¿no? O sea, cuando hablamos de los fonemas, cuando hacemos análisis fonológico, el rasgo distintivo es que haga un cambio de significado, ¿no? Entonces, es así que lo semántico no se divide, igual que lo fonológico, lo morfológico y lo sintáctico, por esta razón, porque se permea en todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, quiero señalar que en la lingüística histórica no hacemos otra cosa más que el mismo análisis lingüístico sincrónico, pero lo que hacemos es comparar dos o más momentos sincrónicos para determinar o para tratar de inferir los cambios en la diacronía, ¿no? Entonces, vamos a ver que todas las lenguas son sistemas regulares, ¿no? Donde si hay un cambio, este debe ser regular para ser considerado un cambio de sistema. Si tenemos un cambio aislado en una determinada lengua, no lo podemos considerar como un cambio dentro del sistema porque no está afectando al resto del sistema. A ver si me explico un poco más. Por ejemplo, si tuviéramos en un contexto determinado una N que se vuelve M, pero solamente ocurre con una palabra. En este caso, no es un cambio regular porque no está ocurriendo siempre. Para que sea regular tiene que ocurrir siempre en los mismos contextos y entonces es que vamos a hablar de un cambio sistemático que podemos ya considerar, digamos, lo podemos ya analizar dentro de la lingüística histórica, ¿no? Todo cambio aislado no es pertinente para la lingüística histórica, ¿no? Y tomando en cuenta que las lenguas son sistemas, todo cambio genera un reajuste en todos los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, parte de las tareas de la lingüística histórica es entender cómo se están dando estos cambios y explicar, sí. Una pregunta nada más, tal vez me está adelantando, pero ¿estos cambios se pueden fechar y cómo se hacen esos fechamientos? Bueno, sí te estás adelantando, pero sí lo vamos a ver también. Tiene que ver, los fechamientos es un tema como muy, a mi gusto, muy álgido en el tema de la lingüística histórica, porque muchas veces en arqueología se espera que la lingüística histórica dé cuenta de fechas, ¿no? Desde mi perspectiva, primero, no es el objetivo de la lingüística histórica dar cuenta de fechas, y a veces podemos hablar de, se llama cronología relativa, cuando podemos rastrear un cambio, una serie de cambios, podemos saber cuál se dio antes, ¿no? De manera sistemática, a veces se van dejando huellas en el sistema que nos dicen, ah, mira, esto nos habla de un estadio anterior y después tenemos este otro cambio que se neutralizó por alguna razón en esta parte del sistema, pero que en esta no. Entonces, podemos decir, este cambio se dio antes que este cambio. O sea, a eso me refiero con cronología relativa, pero realmente anclar los cambios a una fecha determinada, eso es prácticamente, no diría imposible, pero yo creo que no es un poco ocioso para mí, desde mi perspectiva, en la lingüística histórica. No es algo, no es un fin de la lingüística histórica. Sí, sí podemos a veces, cuando tenemos registros escritos, y voy a hablar un poquito de esto cuando hablemos de lingüística histórica y epigrafía maya, tenemos dos disciplinas que se han conjuntado muy bien, digamos, donde sí podemos tener registros de lengua antigua. Estamos hablando alrededor del 200 después de Cristo, bueno, con los murales de San Bartolo se extiende hasta el 200 antes de Cristo, pero bueno, dejando la parte tradicional o antes de los murales de San Bartolo, tendríamos 200 después de Cristo hasta 1500 después de Cristo. Entonces tenemos un periodo de 1300 años, ¿no?, en los cuales sí podemos rastrear cambios en la lengua y que sí se pueden más o menos fechar. Si bien no podemos fechar el momento en que se dio el cambio, porque los cambios son graduales, sí podemos decir cuándo ya estaba el cambio, ¿no?, porque podemos tener un registro.
Lenguas como el español fueron registradas, bueno, que el español como tal no fue registrado hasta hace muy poco, pues, pero lenguas como el castellano, o sea, fueron registrados mucho más tardío, por ejemplo, que las lenguas mayas de las tierras bajas. Entonces, en este caso, los cambios, bueno, claro, la diversidad de textos que hay permite como no solamente rastrear, poder fechar, digamos, anclado a estos documentos que tienen fechas, pero también podemos hacer otro tipo de inferencias más de tipo areales o dialectales, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir a ese tema con más profundidad, pero sí me gustaría eso, que desde ahora como fijar mi postura al respecto, que la lingüística histórica no busca fechar, ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo de la lingüística histórica, el estudio de una lengua en el eje diacrónico, va a ser dar cuenta de los cambios, ¿no? Y entender los procesos que subyacen a esos cambios. Ese va a ser el objetivo, ¿no? Entonces, ya de ahí se pueden hacer asociaciones. Vamos a ver, y yo quisiera platicar un poco sobre el caso de los huastecos, que es el que yo he trabajado y que tiene que ver con un resultado ahí que encontramos con Alma Rosa Espinosa, una arqueóloga, y donde anclamos datos, evidencia lingüística con evidencia arqueológica. Y bueno, se hace una propuesta. Vamos a ver. Entonces, uno de los métodos más relevantes en lingüística histórica es el método comparativo. Digamos, es el método nodal, o sea, del que partimos para hacer nuestro análisis, ¿no? Entonces, consiste en una serie de procedimientos en el cual se comparan cognadas. Cognadas se trata de, se les llama así a las unidades que pueden ir desde, normalmente son palabras, ¿no? Que guardan cierta similitud en el nivel, digamos, vamos a llamarle de manera vulgar, en el nivel de a ojo de buen cubero, ¿no? Hacemos una primera lista, ¿no? Y vemos si efectivamente hay correspondencias. Entonces, este método, bueno, la lingüística histórica se empieza a aplicar desde el siglo XIX con los neogramáticos, digamos que son los padres de la lingüística histórica, y justamente lo que se estaba tratando de entender eran cómo estaban dándose las correspondencias en los cambios de sonido entre distintas lenguas europeas. Entonces, de allí que, por ejemplo, se pudo ver que el español, bueno, hablando específicamente de las lenguas romances, cómo evolucionó la F, el fonema F, en algunas lenguas, ¿no? Y entonces en el español, por ejemplo, la F en algunos contextos evolucionó hacia una aspirada y posteriormente hacia la pérdida, como fierro, hierro. Ahí tenemos como una forma fosilizada que además de todo está como que sigue alternando de alguna manera, o sea, fierro y hierro son lo mismo, ¿no? Pero justamente lo que nos habla es que en algún momento la F se aspiró en español y después esa aspirada se pierde, y lo único que tenemos ahora es un vestigio en la lengua escrita, ¿no? En las normas ortográficas, de una H que ya no tiene un valor fonológico, pero que sí tiene, sí lo podemos rastrear hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, comparamos cognadas para ver si efectivamente comparten rasgos, ¿no? Y si se puede ver algún cambio sistemático, como este tipo que les estoy mencionando. Y entonces el objetivo va a ser reconstruir una lengua ancestral que llamamos protolengua. Entonces, bueno, pues el primer paso en el método comparativo es que vamos a buscar cognadas potenciales entre lenguas relacionadas y se van a ordenar de manera sistemática. Eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver, buscando los mismos contextos, o sea, es decir, si yo voy a buscar cognadas que son palabras que guardan cierta similitud, ¿no? Voy a ver si todas esas palabras, por ejemplo, empiezan con S. Pues empiezo a ver que una tiene una Z, donde hay una S. Entonces, ¿qué es lo que hago?
busco más contextos donde tenga un fonema S inicial y veo si la lengua que presentaba una Z inicial conserva esa Z en los demás contextos. Y después lo que hago es probar si esa S se mantiene igual en todas las lenguas en otros contextos, o sea, en contexto intermedio o en contexto, por ejemplo, de final de palabra. Este tipo de pruebas son las que voy a empezar, es lo que voy a hacer, digamos, para ordenar, para hacer mis correspondencias de sonido, para ver cuáles de mis lenguas hijas conservan un sonido y cuáles cambiaron, cuáles tuvieron. A partir de hacer la comparación, yo voy a hacer una reconstrucción del protosonido. O sea, en un primer momento lo que hacemos es fonología, ¿no? O sea, la primera, digamos, el primer nivel en el que nos acercamos a una lengua en lingüística histórica, idealmente es el fonológico, porque de ahí, bueno, se van a desprender otros cambios, ¿no? O de ahí podemos encontrar ciertas pistas, ¿no? Para ver cómo se van agrupando las lenguas. Y bueno, después vamos a ver si las correspondencias de sonido son las adecuadas para el patrón general fonológico de la protolengua. Una vez que encontramos, decidimos reconstruir un determinado sonido, tenemos que ver que este sea coherente con el sistema. Si el sonido que estamos proponiendo queda completamente fuera del sistema, entonces algo posiblemente esté mal. Entonces tenemos que analizar cuáles son los posibles pasos o cuáles son los pasos intermedios que hacen que llegue que una determinada lengua haya llegado a un determinado estado actual, digamos, y lo que hacemos es replantear nuestras reglas de cambio, ¿no? Entonces, si nuestro patrón general fonológico, vamos a pensar que tenemos todas la serie de las oclusivas y tenemos las oclusivas contra las fricativas, pero nos está faltando dos fricativas, ¿no? En nuestra reconstrucción. Entonces algo no está bien, algo tenemos que pensar por qué o explicar por qué están faltando o hay huecos en nuestro sistema. Eso es lo que tenemos que replantear cuando estamos reconstruyendo ya un sistema fonológico. Entonces hay un siguiente nivel que analizamos si el sonido reconstruido es congruente con la perspectiva de los universales lingüísticos y de las expectativas tipológicas. Esto quiere decir que hay ciertos cambios, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones meramente acústicas, que son esperables. Por ejemplo, que una B se haga fricativa, o sea, como aba, en contexto intervocálico, es algo, digamos, esperable acústicamente, porque lo que hacen las vocales es tener incidencia o, digamos, afectar al fonema en ese contexto y puede quedar en un cambio meramente fonético o bien puede volverse significativo e ir a nivel fonológico. Entonces, hay ciertos cambios que son de alguna manera muy esperables, ¿no? Por ejemplo, que una T se haga cha, eso es algo que es muy plausible en contexto. Si tenemos una E antes, una E después como T, o tenemos una I después como tie, una cosa así, es muy plausible que estos contextos propicien un cambio hacia una cha. Eso es lo que llamamos una palatalización. Entonces, como decía, hay ciertos cambios que son esperables, que son muy predecibles, pero hay cambios que son completamente raros, ¿no? No quiere decir, esto es importante señalar, no quiere decir que si tenemos un cambio que es muy raro, no sea posible, ¿no? Más bien tenemos que analizar un poco más por qué se está dando un cambio tan extraño en una determinada lengua. Y digamos que nuestra primera expectativa es que sean congruentes tipológicamente, pero si no lo son, tenemos que rascar un poco más en los datos, ¿no? Entonces no es que nuestros datos se tengan que adaptar a la tipología, sino tenemos como que ser
digamos, en un primer momento nos vamos por el lado, digamos, esperable, o la tendencia tipológica. Cuando no es así, tenemos que rascar un poco más, y hemos encontrado, o sea, sí hay muchos casos de cambios completamente raros, digamos, en algunas lenguas, que no son esperables tipológicamente y no cumplen con los universales lingüísticos, pero así ocurrieron, y si son sistemáticos, se mantiene, ¿no?, la propuesta. Y posteriormente hacemos una reconstrucción. Ya que hacemos nuestra reconstrucción de fonemas, ya podemos hacer una reconstrucción de morfemas y de entradas lexicográficas. Esto es, ya podemos empezar a proponer palabras. Ojo, el tema del significado, ese es un tema muy complicado en lingüística histórica, contrario a lo que parece y a lo que mucha gente piensa, digamos, en términos de... me he encontrado mucha gente en el camino que dice, ay, no, pues yo quiero hacer análisis lingüístico, pero voy a hacer de algo sencillo, del significado. Y yo me quedo pensando, híjole, o sea, el significado es de las cosas más difíciles, y más en lingüística histórica, hacer reconstrucción de significado. Bueno, yo creo que ese es un tema muy complicado y que no es... yo jamás pensaría que es de los más simples. Lo que pasa es que la gente piensa que a veces algunas personas piensan que con conseguir una serie de diccionarios y ver qué significan ya podemos hacer la reconstrucción, pero no funciona así, y no funciona además a partir de la traducción. Nosotros, en primer lugar, analizamos la forma en la lengua, y después, o sea, tratando de entender no solamente los morfemas, sino también el sentido en general, ¿no? Entonces, entonces finalmente, para verificar la validez de los protosonidos se toman en cuenta los criterios de direccionalidad, que es un poco lo que les decía. O sea, normalmente una T, una oclusiva tiende a volverse fricativa, y no al revés. O sea, no es frecuente que una fricativa se vuelva oclusiva, ¿no? Porque los contextos que lo propician normalmente son de tipo fonético. O sea, si están cerca de una vocal, es frecuente que ocurran estos cambios, ¿no? Entonces, ese es el criterio de direccionalidad. Una P se vuelve B en contexto de tal. Es raro que una B se vuelva P, por ejemplo. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Luego, el de economía. Bueno, este criterio de economía, Polo siempre lo critica bastante, porque dice... Pues yo digo que la economía es que uno tenga más, porque se piensa que la economía tiene que ser lo que sea menos, ¿no? Porque al final es eso, es la economía, lo que dice es lo que te implique la menor cantidad de procesos, ¿no? Entonces esa sería como más o menos la regla. Entonces lo que se dice es que, esto es teoría, o sea, y digo, quien quiera revisar un poco más, está el libro que está recomendado en la bibliografía del propedéutico, pero también está el libro de Lyle Campbell, que es un libro muy sencillo de lingüística histórica, y donde habla de todos estos criterios. Entonces, el de economía diría que vamos a reconstruir el sonido que implique la menor cantidad de cambios posibles, o la menor cantidad de procesos intermedios, ¿no? Yo también tomaría con muchas pinzas este criterio, porque pienso que no necesariamente eso es el que nos va a llevar al mejor resultado, ¿no? O sea, una vez más, será el sistema el que nos va a indicar por dónde tenemos que rascar. Bueno, el de consistencia interna es que les decía, si tenemos una serie de correlaciones, por ejemplo, la correlación de glotalización, pues no tendría nada que hacer, o sea, es decir, la T contra la T, la K contra la K, ¿no? Estamos reconstruyendo las glotalizadas, y de repente nos sale por ahí una aspirada de la nada. O sea, eso sería inconsistente, ¿no? Si tenemos una aspirada, tenemos que tener toda la serie de aspiradas. A eso me refiero con que tiene que ser consistente dentro del sistema. Y finalmente, el realismo tipológico. Una vez más, es uno de los criterios que yo también tomaría como con pinzas, porque sí, efectivamente podemos pensar que sí hay una tendencia, pero que
podemos encontrarnos con sorpresas, ¿no? Y no por eso nuestra reconstrucción está mal, o sea, solo tenemos que argumentar y sustentar bien. Bueno, y hay otro método que es el método de la reconstrucción interna que se aplica al interior de una misma lengua. En este subyace el hecho de que las pistas de los cambios son frecuentemente dejados detrás de la estructura de la lengua. Y lo que se compara no van a ser cognadas, sino alomorfos de un solo morfema.